Juan 4, 31 al 38, palabra de Dios para todos. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús: Maestro, come algo. Pero él les dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿Será que alguien ya le trajo algo de comer? Jesús les dijo: Mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen: hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron, y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Gracias a Dios que nos permite reflexionar en su palabra en esta tarde. El pasaje que Samara nos ha leído resulta un pasaje de por sí interesante. Forma parte de una serie de relatos que vienen a destacar la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el significado mismo de la salvación y, me parece y te propongo, también la responsabilidad, la oportunidad privilegiada que los cristianos tenemos de compartir el Evangelio a aquellos que no lo han recibido. Te agradecería que tengas tu Biblia lista a la mano para que puedas seguir lo que aquí vengo a proponerte en el nombre del Señor. Nuestro pasaje empieza con una situación que podemos considerar una situación cotidiana. Pocas veces pensamos en que Jesús podría haber tenido hambre, pero nuestro pasaje dice que después de que Jesús tuvo ese encuentro tan trascendente con la que conocemos como la mujer samaritana, sus discípulos, los que seguían a Jesús, le rogaban que él comiera. Maestro, come algo, le decían a nuestro Señor Jesús. Bueno, la primera respuesta de Jesús me parece lo sorprende. Él les dijo: yo ya comí, yo ya no necesito comer, no se preocupen, por eso no tengo hambre. Yo tengo una comida. Y ellos deben haberse sorprendido. No olvidemos que Jesús y sus discípulos estaban en Samaria, y en Samaria la gente no quería a los judíos, así que difícilmente, me parece, estarían dispuestos a ofrecerle una torta o un taco al Señor Jesús. Así que se preguntan: ¿cómo es posible que haya comido? ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le trajo de comer al Señor? Así que si la primera parte de la respuesta de Jesús los sorprende, creo que la segunda parte de la misma resulta todavía más conflictiva y propiciadora de la confusión en los discípulos. El Señor les dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y el Señor les dice: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio, dice la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos, creo. Es el nombre formal de esta traducción. Fijémonos lo que el Señor está diciendo. No solo se refiere a la cuestión de qué comió o qué no comió. La comida, el alimentarse, es una
cuestión básica, vital para los seres vivos. Quien no se alimenta corre el riesgo de morir. Creo que puedo decir que quien no se alimenta muere. Hasta hay una palabra que define la muerte por falta de alimento, ¿verdad? Inanición. Así que comer es una necesidad que debe ser satisfecha por todos los seres vivos. No todos pueden comer, desde luego, pero es una cuestión prioritaria. Y lo que Jesús establece es que sobre lo prioritario que resulta el alimentar su cuerpo está el cumplir con la tarea que Dios, su Padre, le ha encomendado. Aquí hay un desplazamiento de prioridades en el caso de Jesús. No niega que sea importante comer, no les reclama que se ocupen de esas cosas materiales o carnales, como algunos dirían, no. Él simplemente obvia la importancia del alimento físico para destacar la importancia de cumplir con la tarea. Y me gusta la traducción que estamos leyendo, porque al final del versículo 34 dice: estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Y otra vez, aquí me parece que hay una cuestión interesante. Los seres humanos buscamos nuestra satisfacción en valga la redundancia, la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Una de las expresiones que usamos cuando se nos ofrece más comida y ya estamos llenos, como decimos, es: no, gracias, estoy satisfecho, quedé satisfecho. Bueno, Jesús también habla del estar satisfecho en la vida, de la satisfacción vital de la vida. Pero su satisfacción no resulta de la mera atención de sus necesidades físicas. Lo que Jesús destaca de manera tan sencilla es que su satisfacción viene como resultado de hacer aquello que Dios, quien lo envió, quiere que Él haga. Y quiero puntualizar esto porque hemos venido reflexionando sobre la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros, discípulos de Cristo, a los que nos autodenominamos cristianos, o sea, que pretendemos que Cristo está en nosotros y que nosotros somos portadores de Cristo. Hemos estado hablando de la tarea fundamental que Él nos ha encomendado, tarea que no es otra, sino compartir las buenas nuevas de salvación, como decimos en Casa de Pan, compartir a Cristo. Esto significa proclamar, anunciar, hablar de quién es Cristo, compartirles a las personas el mensaje bíblico de salvación que incluye la denuncia del pecado. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Nadie puede salvarse por sí mismo. Y como nadie puede salvarse por sí mismo, Dios ha provisto del medio para que nosotros podamos ser salvos. Y es Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien en la cruz del pecado llevó los pecados de todos, le pagó a Dios la deuda por todos nosotros. Y ahora quienes hacemos nuestro el sacrificio de Cristo y entregamos nuestra vida para honrar y servir a Dios, y vivimos con Cristo y participamos del quehacer de Dios en Cristo, somos salvos y podremos tener vida eterna. Este es el mensaje
que somos llamados a proclamar. Pero aquí cabría preguntarnos respecto de nuestras prioridades. A veces debo confesarte que cuando estoy hablando de estas cuestiones me siento fuera de lugar. Pienso que me ves y me oyes y sí, está bien. Está bien, Adoniram. Lo que dices puede resultar interesante. Pero, ¿qué tanto surge en tu corazón la conciencia de que el que compartas a Cristo, el que seas testigo de Cristo, el que vivas anunciando el Evangelio y haciendo discípulos, es en tu vida la cuestión primordial, más importante aún que el alimentarte? Desde luego Dios no nos pone en la disyuntiva de o te alimentas o predicas mi evangelio como una norma. Pero espero estar pudiendo compartir contigo la inquietud. ¿Qué tan fundamental, qué tan prioritaria resulta para ti la tarea de compartir a nuestro Señor Jesús? Bueno, Cristo conoce bien el corazón del hombre, nos conoce a nosotros, y te invito a que veas el versículo 35. Jesús establece en el versículo 35 un contraste. Él ha hablado de cómo encara él la tarea que Dios le ha encomendado. Él dice: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Y en esta traducción, el versículo 35 registra las palabras de Jesús cuando les dice a sus discípulos: ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. Quizá para nosotros, gente mayoritariamente urbana, este tipo de ejemplos de Jesús nos resulte difícil de comprender, porque hablan de cuestiones bucólicas, de cuestiones del campo, de cuestiones de agricultura. Pero tratemos de ponernos en sintonía con Jesús. Y Él les dice: ustedes, como trabajadores que tienen que cosechar, viven tranquilos, viven esperando que llegue el tiempo de la cosecha. Ya llegará. Y hasta le ponen fecha. Faltan 4 meses para la cosecha. Hace varios años tomé el pastorado de una iglesia y muy pronto uno de los jóvenes de la iglesia vino a hablar conmigo y me dijo: pastor, yo quiero que usted sepa que estoy convencido de que Dios me ha llamado al ministerio, que Él quiere que yo predique su palabra, que yo sea pastor, y yo quiero obedecer a Cristo. Pero yo ya le pedí a Dios permiso, porque primero quiero terminar mi carrera y después quiero trabajar unos años para tener recursos y entonces poder cumplir con la tarea que el Señor me ha encomendado. Bueno, le dije, yo respeto tu decisión y creo que Dios también la respeta. Pero no vaya a ser, le dije, que simplemente nunca cumplas con la tarea que el Señor te ha encomendado. Porque piensas que después lo podrás hacer. Es uno de los muchos casos de los 4 meses para la siega. Y debo decir que lamentablemente, 20 años después, o más de 20 años después de esa conversación, este hombre
no ha entregado su vida para cumplir con la tarea que él estaba seguro Dios le había entregado. Y desde luego no estoy diciendo que atender la obra de Cristo solo se puede realizar siendo pastor. No, lejos de mí siquiera sugerir esa cuestión. Pero lo que estoy diciendo es que Jesús nos advierte que debemos estar en sintonía con los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios no siempre responden a nuestra lógica. Jesús les dice a los discípulos, es un reclamo. Él les dice, yo estoy trabajando. Para mí es más importante cumplir la tarea que Dios me ha encomendado que lo que significa el alimentar mi cuerpo. Pero ustedes se toman su tiempo para hacer lo que Dios les ha encomendado. Y en esa exhortación les dice, les recomienda, les ordena, alcen sus ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. Y aquí me parece que hay una cuestión sumamente importante. El alcen sus ojos, yo lo interpreto como una exhortación, un mandato de Jesús que les dice, vean más allá de ustedes mismos. Dejen de considerarse el ombligo del mundo. Ustedes no son la razón de la vida, ni siquiera son la razón de su propia vida. Ustedes forman parte de un propósito que los supera, que los rebasa. Pero mientras sigan viéndose a ustedes mismos, no podrán entender, no podrán comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está realizando frente a los ojos de ustedes. Esta semana oí a creo que era una antropóloga, que decía que esas figurillas de barro que representan a mujeres prehistóricas, en donde los senos y las caderas están desproporcionados porque son muy abundantes. Ella dice que lejos de lo que se consideraba que eran figuras como juguetes, muñecas, etc., eran autorretratos, y que eso explica que los senos y la cadera o el vientre sean tan prominentes, porque según esta teoría, quienes hicieron esos autorretratos se estaban mirando a sí mismas de arriba hacia abajo. Y cuando uno se ve de arriba hacia abajo, según esta antropóloga o esta mujer, se deforma la visión que se tiene del cuerpo. Y no sé si estoy muy seguro de estar de acuerdo con esta mujer, pero pensé de inmediato que esto es lo que sucede cuando nuestra atención está puesta en nosotros mismos. Deformamos, le prestamos mayor atención, destacamos lo que en sí mismo no tiene razón para destacar. Y por eso Jesús nos dice, vean más allá. Ve más allá de lo que está haciendo tu vida. Ve más allá de lo que en lo que estás invirtiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque los campos están listos para la cosecha. Observa, presta atención a lo que Dios está haciendo a tu alrededor, a lo que está pasando a tu alrededor. Hermanas y hermanos, estamos rodeados de gritos. No podemos seguir ignorando los gritos de quienes necesitan a Cristo. Somos testigos cercanos de quienes están yendo en una espiral de degradación, de destrucción personal, de familias destruidas,
de sociedades cada vez más enfermas. Eso que se llama el tejido social está cada vez más y más destruido. La división que estamos viviendo, el culto a la división social que estamos viviendo, que se promueve desde las más altas esferas políticas, empresariales de nuestro país. Son gritos que muestran la necesidad de Jesucristo en medio de la gente. Si tienes un hijo que está en conflicto en su carácter, que es violento o que es tímido, si tienes una pareja que tú conoces que se está destruyendo, si tienes familiares conocidos que están degradándose, es el grito de necesidad de Cristo. Y podemos ver a Dios actuando en medio de eso. Podemos ver cómo Dios obra en medio de esto. Y una de las más evidentes maneras en que Dios expresa su trabajo es que nos tiene a nosotros al lado de estas personas. Si tú te preguntas, ¿qué está haciendo Dios? Simple y sencillamente, te puso al lado de esas personas. Porque tú eres el instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a esas personas. Así que termino haciéndote una exhortación. Revisa tus prioridades. Considera si estás en sintonía con el propósito divino. Considera si para ti la salvación de quienes están a tu alrededor resulta tan importante como lo resulta para nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en el sentido que lo hemos estado considerando aquí, te invito a que estés dispuesta, a que estés dispuesto a asumir, a hacer tuyo, que es más importante hacer lo que Dios quiere que aún el satisfacer tus necesidades físicas más profundas. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga.